Hola queridos hermanos de la Unión Evangélica Argentina. Dios les bendiga y es un gozo poder estar nuevamente en este espacio a través del cual Dios nos habla y utiliza a muchos que tenemos el privilegio de tomar la palabra y exponerla aquí. Hoy quiero traerles un mensaje que tengo en mi corazón para la Unión Evangélica Argentina y que he venido meditando bastante y tiene que ver con una de las cartas del Apocalipsis. Son cartas que, como sabemos, y yo sé que ustedes lo han estudiado, son cartas enviadas a los líderes de las congregaciones, pastores, ancianos, ¿no? Se habla del ángel de la iglesia, pero quiere decir eso. Y cada carta es muy especial y en cada carta el Señor se presenta de una manera única e identificándose plenamente con la situación de la iglesia a la que le está escribiendo, le está mandando la carta. Por eso es clave entender por qué el Señor está enviando esa carta con esa introducción, con esa presentación. Hay que prestar una especial atención a la presentación del Señor para entender el problema que está pasando en esa congregación y también la solución, porque allí está la solución. Y la carta de la que quiero hablarles es la carta a la iglesia de Sardis. Sí, es una carta dura, pero tiene unos principios muy importantes para que nosotros no olvidemos y no los dejemos de lado ni los ignoremos. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Conocemos la palabra, hemos estudiado y sabemos que hay explicación de cada figura que el Señor utiliza o de cada título que Él utiliza. Cuando Él dice las 7 estrellas, como lo vimos también en el capítulo 2 y aún en el capítulo 1, las 7 estrellas corresponden a los líderes de las congregaciones, a los pastores, ancianos, quien esté al frente de esa congregación y tenga que velar por ella. Pero luego el Señor dice, dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué el Señor se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Porque sabemos que hay un solo espíritu. Dios tiene un solo espíritu, el Espíritu Santo. Como muchas traducciones nuevas lo traducen, cuando habla aquí de los 7 espíritus de Dios, se habla de los 7 aspectos del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tomamos ese principio del que les hablé recién, que cada presentación corresponde a algo que está pasando con la iglesia y allí mismo está la solución, entonces en esta iglesia hay un par de problemitas. ¿Cuáles? Una falencia hacia la persona del Espíritu Santo y una falencia en cuanto al liderazgo. Un liderazgo que tiene que estar sujeto, sometido al Señor, un liderazgo que tiene que ser un verdadero liderazgo, pero también hay una falencia en cuanto a la persona del Espíritu Santo, porque lo vamos a ver también, porque más adelante el Señor le va a decir a esta iglesia o al ángel de esta iglesia: afirma las cosas que están para morir. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de vida, es el Espíritu que nos ha resucitado espiritualmente de la muerte, es el Espíritu que nos vivifica, dice también su palabra. Es el Espíritu que, como un río donde va, transforma los desiertos en jardines, en huertos. El Espíritu Santo es el que le da vida a la iglesia. Cuando hablamos de los 7 aspectos del Espíritu Santo, nos tenemos que remitir a Isaías capítulo 11, versículo 2, donde dice la palabra: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí se habla de estos 7 aspectos. Espíritu de Jehová, es decir, un espíritu divino, no un espíritu humano ni creado. Un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor.
aquí en estos 7 aspectos se nos habla de una plenitud del Espíritu Santo. Y esa plenitud tiene que estar en la congregación, en la iglesia. El Espíritu Divino, todo lo divino comienza a manifestarse en la iglesia. Debe haber sabiduría de lo alto, inteligencia de parte de Dios, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios. Cuando al Espíritu de Dios lo apagamos, lo contristamos, todos estos aspectos se empiezan a apagar también. Y es ahí donde nos tenemos que asegurar de volver a encenderlos en esa búsqueda del Señor que cada congregación tenemos que tener. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el Espíritu que trae vida a la iglesia. Es el Espíritu por el cual somos cuerpo y vivimos. La iglesia como cuerpo no vive por sí sola, ni por fuerzas humanas, ni sabiduría humana, ni conocimiento humano. Somos un cuerpo como diseño de Dios para la iglesia, pero un cuerpo que vive por la vida del Espíritu en él. Por eso, mis hermanos, es muy importante que lo entendamos así. Es muy importante que nosotros veamos que la iglesia, sin la vida del Espíritu Santo, sin toda su plenitud, los aspectos que Él tiene, la iglesia se muere. Se muere. Y fíjense que en el regaño que Dios le hace a este ángel y por consiguiente a la congregación, le dice varias cosas. Le dice, yo en Apocalipsis 3, la segunda parte del versículo 1 al 3 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí hay unos regaños muy fuertes para esta congregación, para este líder. Y quiero mencionar 3 de lo que aquí se dice. Dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto es muy fuerte porque esto habla de apariencia. ¿Cuántas veces hemos dicho, somos cristianos que vivimos y pareciera que manifestamos una espiritualidad que quizás en realidad no está? La apariencia. Y el Señor sabe si estamos vivos o estamos muertos. El Señor aquí le está diciendo a este ángel, a este pastor, líder, tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué tristeza, ¿no? Por un lado tener nombre de algo, pero en realidad ser todo lo contrario. ¿Y por qué? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque el Espíritu no está obrando allí. El Espíritu de vida no está obrando en esa congregación. Por otro lado dice, afirma las otras cosas que están para morir. Y mis hermanos, aquí hay cosas que ya habían muerto, cosas de Dios. Cosas humanas pueden haber muchas, pero las cosas de Dios, había muchas que ya habían muerto. Y por eso le dice, afirma las que están para morir, las que se están muriendo. Mis hermanos, todo aquello en lo que nosotros no hagamos participar al Espíritu Santo son cosas que van a morir. ¿Cuántos de nuestros programas, de nuestras actividades murieron porque no le dimos lugar al Espíritu Santo allí? Porque el Espíritu Santo no pudo hacer nada en eso. Porque lo hicimos con nuestras fuerzas, con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con nuestras capacidades. Y el Espíritu no pudo tomar lugar en medio de eso. Y murió. Programas evangelísticos, programas de servicio, programas de comunidad, de coinonía, aún programas de enseñanza que murieron porque no estaba el Espíritu Santo ahí obrando. Y acá el Señor le dice, afirma lo que está para morir. O
sea, tened cuidado porque hay cosas que están muriendo, rescatarlas antes de que se mueran. Y la única manera que tienen de ser rescatadas es que uno se vuelva al Señor arrepentido y comience a darle lugar al Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida en la iglesia. Y por último le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Qué tristeza es que si nos evaluaran en todo lo que hacemos, como líderes, como pastores, como hermanos y parte de una congregación, no nos hallen perfectos. Y no estoy hablando de la perfección humana, sino de aquella que cuando el escáner de Dios pasa por nuestras vidas nos dice aprobado. Aquí dice, no he hallado tus obras perfectas. Hay cosas que están mal, que no están aprobadas delante de Dios. Mis hermanos, tenemos que volvernos a Dios, que Él nos pueda examinar y mostrarnos qué cosas no están siendo de su agrado. ¿Y por qué no están siendo de su agrado? Yo creo que la respuesta es que hay cosas que no están siendo perfectas porque no están siendo hechas en la voluntad de Dios y con el poder de su Espíritu. Con el poder de su Espíritu, con la sabiduría espiritual, con inteligencia espiritual, con conocimiento espiritual, con poder espiritual, con todo lo que tiene que ver con la plenitud y los aspectos del Espíritu Santo. Por eso no son perfectas. Ahí tenemos una buena marca o un buen nivel para ver cómo están las obras que hacemos para el Señor. Mis hermanos, tenemos una exhortación en esta carta para prestar atención. Quizás estés muy bien, quizás no, y quizás podamos estar muy mal. Pero la palabra del Señor nos exhorta y nos insta a buscar la solución. No podemos quedarnos con iglesias que puedan estarse muriendo, con actividades que se puedan estar muriendo. Tenemos que ser líderes sujetos al Señor, pero con la obra del Espíritu en plenitud. Y de esa manera, teniendo el Espíritu de vida en nuestras congregaciones, obrando libremente, nuestras congregaciones se pondrán de pie y serán como Dios quiere que sean, no como nosotros queremos que sean, sino como Dios espera que sean, conforme a su diseño. Congregaciones poderosas, congregaciones llenas de vida, congregaciones conquistadoras que alcancen a los perdidos también, que hagan un impacto en este mundo. Para eso vino el Espíritu Santo, hermanos. Cuando el Espíritu Santo, allí en Hechos capítulo 2, viene y transforma a aquellos 120 reunidos, hicieron un impacto en el mundo de aquel entonces y trastornaron, no porque ellos fueran buenos, tuvieran conocimientos, porque tuvieran habilidades, sino porque el Espíritu estaba con ellos. Trastornaron el mundo conocido y muchos se entregaron al Señor. Que así seamos nosotros, que así sean nuestras congregaciones, llenas de la vida del Espíritu, y podamos ver la gloria de Dios manifestarse en ellas. Que Dios les bendiga. Vamos a tener un momento de oración. Señor amado, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos llevas a meditar y a pensar en cómo estamos delante de ti y sobre todo, si tu Espíritu está obrando como debe ser en cada una de nuestras congregaciones. Yo te pido, Señor, que en cada iglesia de la Unión Evangélica Argentina, tu Espíritu se mueva con libertad, levantando en vida todas aquellas cosas que quizás puedan estar muriendo, dando poder, dando sabiduría, dando conocimiento espiritual, inteligencia espiritual, todo lo que viene de su plenitud, para que podamos ser las iglesias que vos querés que seamos. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en otro momento. Bendiciones.